de este tema tengo que hablar también de qué es lo que es la verdadera iglesia, lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible. Y voy a tener que tocar temas que tienen que ver con la iglesia católica. Entonces, para ver este tema, vamos a leer el siguiente versículo, que está en Mateo 16, 18. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, este versículo en el que se basa la iglesia católica, para decir que el apóstol Pedro es la roca donde se fundó la iglesia, dice la iglesia católica, pero sin embargo, la palabra Petros es la palabra Pedro en español, que significa pedazo de roca o una roca que se desprende de una más grande. Amén. Y la palabra sobre esta roca, la palabra roca es Petra, que significa masa de roca, peña, piedra, roca. Las dos palabras significan roca, nuevamente que una es Petros, que significa pequeña roca o roca más pequeña, y la otra, Petra, significa masa de piedra. Entonces el Señor Jesús le dice, y sobre esta roca, no refiriéndose a Pedro, como el magisterio católico interpreta, sino refiriéndose a Jesucristo, que es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y por qué le dice sobre esta roca? ¿Qué significaba la roca? Porque le dice el Señor Jesucristo, vosotros, ¿quién pensáis que soy yo? ¿O qué dicen de mí? ¿Quién soy? Algunos dicen que tú eres Elías, el profeta, o eres alguno de los antiguos. Entonces le dice, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Dice el Señor Jesús, le dice, y Pedro le responde, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dice, y tú eres Pedro, le dice el Señor Jesús, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Usted sabe cuál es la doctrina fundamental del cristianismo, es la que le venía hablando en otras predicaciones. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Porque Jesús es el Hijo del Dios viviente, es el Hijo real de Dios. Entonces, sobre esta roca es donde se funda el Evangelio, la iglesia de Cristo, de creer que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. No es solamente un Mesías cualquiera como vinieron en el pasado, porque Mesías eran los ungidos, como se ungían los profetas y se ungían los reyes, sino que Jesús es el Mesías. Y ese Mesías es Cristo. Esa es la roca donde se funda la iglesia. Y no es Pedro. Aunque Pedro es importante para la iglesia, no es donde se funda la iglesia en Pedro. Porque también dice la Escritura en otra parte, en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca, Petra, espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. No Pedro, Cristo. Entonces hay una mala interpretación de ese versículo. ¿Por qué? Lo vamos a hablar, pero la roca pequeña es una piedra. La palabra Petros, que el nombre Pedro, significa piedra removible. Es pescar una piedra y tomarla. La remuevo. Pero la palabra Petra, que es masa de roca o peña, es una roca inmovible. Porque es tan grande que ustedes no la pueden mover, empujar, tomar. Por eso es el fundamento. La roca que es Cristo. Cristo es la roca inamovible, donde nadie puede mover. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres una piedra movible. Yo soy la roca que nadie puede mover. Entonces, el mismo apóstol Pedro dice en su carta, la primera carta dirigida a la iglesia, dice, por lo cual contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y la palabra piedra acá es la palabra litsos, que significa piedra de molino. Y la piedra de molino es una piedra que se utiliza para moler alimentos, para moler cosas. Y lo que la palabra Petra es la que se utiliza, y es la roca que hace caer. Es una roca tan grande que hace que caigan de esa roca los que no creen en ella. Entonces el apóstol Pedro también utiliza la palabra Petra para referirse a Jesús. Y esta roca representa también esa roca que golpeó Moisés donde salió el agua. Porque dice la escritura, entonces alzó Moisés la mano y golpeó la peña, que la palabra peña seguía con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Entonces el Salmo 114:8 dice, ¿cuál cambió la peña en estanque de agua y en fuente de agua de la roca? Entonces el agua, la roca también, donde se golpea, es la roca que fluye agua. El milagro que hizo Moisés en el desierto es simbolismo también de Cristo, que al golpear sale agua. Y esa agua es el Espíritu Santo que todos recibimos y bebimos de ese Espíritu Santo que nos salva. Y la Escritura también en otro versículo habla de que es la roca, dice el Salmo 95:1, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Jesús. El Salmo 89:26 dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. La roca es Cristo. Esa es la verdadera interpretación, no hay otra doble. Ahora, el catolicismo también se basa en este otro versículo para hablar de que ellos son la iglesia verdadera y nosotros los evangélicos somos una iglesia apartada de la verdad, una iglesia falsa. Que necesitamos volver a la iglesia católica. Entonces utilizan estos versículos para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, al unir el versículo de que Pedro es la roca y unirlo con la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, están hablando la iglesia católica que ellos son la iglesia fundada por Cristo, porque dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces está diciendo que esa iglesia nunca iba a ser destruida. Entonces la iglesia visible es aquella institución que nació con los apóstoles hasta el día de hoy. Y en parte es cierto, pero en otra parte es falso. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, se refiere a qué verdad, a la verdad que creen hombres o verdad que tiene Dios. La verdad de Dios. Y vamos a ver quién tiene más verdad de Dios y quién no. La iglesia evangélica no son fundadas desde el origen del cristianismo. La iglesia evangélica, que se denomina protestantes o reformadas, son iglesias que surgieron de la iglesia católica romana. Surgieron de ahí. Entonces viene el catolicismo y dice, ustedes no fueron fundadas del comienzo por los apóstoles, porque nosotros fuimos fundados por Pablo y Pedro, que estuvieron en Roma. Y a través de la sucesión apostólica del obispo Lino hacia adelante, nosotros seguimos históricamente hasta la actualidad.
Y citan el versículo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, nosotros somos la iglesia verdadera. Ustedes son la iglesia falsa porque salieron de nosotros, pero ustedes no vienen desde el principio. Y nosotros tenemos que dar una respuesta a eso. ¿Y cuál es la respuesta? Que la iglesia es una iglesia invisible que surge de una iglesia visible. Le voy a leer lo que dice Irineo. Dice Irineo, es necesario obedecer a los presbíteros que están en la iglesia, los que tienen la sucesión de los apóstoles, los que junto con la sucesión de episcopados han recibido el carisma, es decir, la gracia infalible de la verdad según la voluntad del Padre. Es decir, es importante para Irineo esa sucesión apostólica que hay que obedecer. ¿Por qué? Porque han recibido de Dios ese regalo, el regalo de ser obispos por sucesión de los apóstoles. Ya, eso yo lo creo. A ver, lo creemos. La Iglesia Católica toma esto de Irineo y dice, ok, ¿viste? Irineo nos respalda a nosotros. Venimos de esa iglesia con sucesión apostólica. Pero hay otras iglesias que surgen sin sucesión apostólica, que son igual de válidas. Dice un versículo acá en Lucas 9:49. Entonces, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a unos que echaban fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque nos siguen con nosotros. Entonces Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, Jesús vino, le dijo el apóstol Juan, Señor, vimos que unos que ni siquiera eran seguidores de nosotros, de ti, Señor, están hablando y echando fuera demonios en tu nombre. Entonces, dice, nosotros fuimos y se los prohibimos. Entonces el Señor le dice, no se los prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué podían echar demonios fuera si Dios no lo hubiese permitido? Porque espontáneamente habían salido uno que ni siquiera Dios lo había nombrado y sin embargo surgieron con el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Entonces, también hay una historia en Hechos de los Apóstoles. Dice, llegó entonces en Éfeso un judío llamado Apolos. Apolos, ¿se acuerda? Si lo conoció, escuchado alguna vez. Apolos era un cristiano que se había convertido por escuchar el Evangelio y se había puesto predicador. O sea, se puso a predicar solo. Entonces dijo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la Escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo el espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, no conocía a los apóstoles en su doctrina de la iglesia y del bautismo en el nombre de Jesucristo. Solamente conocía algunos matices y predicaba. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Entonces, surgían predicadores, y en la antigüedad también surgían predicadores, apóstoles, predicadores que eran maestros, pastores, etc. Ahora, Irineo también dice esto. Él dice, es válido que haya sucesión apostólica. Es válido. Y de la sucesión apostólica está la iglesia de Dios. Pero dice, donde quiera que se manifieste la iglesia, es decir, donde quiera donde esté la iglesia, allí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí está la iglesia y toda gracia. Es decir, donde hay una iglesia que hable de Dios, está Dios. Porque está su Espíritu. Ahora, también dice Clemente de Alejandría, la verdadera iglesia es aquella que, por gracia de Dios, guarda el conocimiento perfecto
de la fe y la doctrina transmitida por los apóstoles. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Es aquella que guarda fidedignamente la doctrina de los apóstoles. Entonces, en el segundo siglo, en el tercero, en el cuarto, hasta el siglo de hoy, hasta hoy día, ha existido una iglesia que ha creído en la doctrina apostólica y hay una iglesia que ha extrapolado o ha sacado doctrinas nuevas que no están en la fe apostólica. La tradición apostólica no es más ni menos que la misma tradición oral y escrita que habló el apóstol Pablo, que es el evangelio de la fe. Y dice, si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os predicase un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea llamado anatema. Por lo tanto, el evangelio no depende de la sucesión apostólica. Depende si esa sucesión apostólica sigue teniendo, custodiando, guardando la fe, el fundamento de la verdad. La iglesia de Dios, dice Orígenes, dispersa por toda la tierra, está unida en su doctrina, no en su ubicación. Es decir, la iglesia es la que cree una sola cosa, que es no es más ni menos que lo que enseñaron los apóstoles. No por decir yo tengo este origen, estoy aquí, sino porque soy de la doctrina de Dios, la doctrina de los apóstoles. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia, dice Eusebio, dice la línea de sucesión de los obispos testifica a la enseñanza apostólica. Dice, la línea de sucesión de los obispos testifica, es decir, me da testimonio de la enseñanza apostólica. Sin embargo, la fe compartida en la doctrina de Cristo es fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Es decir, la iglesia no puede hablar una cosa diferente a lo que enseñaron los apóstoles, porque ahí es donde se construye, edifica. ¿Qué significa edifica? Yo construyo en la enseñanza de los apóstoles. Para Eusebio, los padres apostólicos y los padres de la iglesia, era importante resguardar, custodiar la enseñanza, la tradición apostólica, porque eso demostraba que eran sucesores dignos y legítimos de Cristo. Si no enseñaban esa sucesión, si no enseñaban esa doctrina apostólica, su sucesión no era digna. Su sucesión no era legítima, aunque viniesen del origen de los apóstoles y de Cristo. Y esto es lo que dice Tertuliano. Aquellas iglesias que, aunque no puedan mostrar esta continuidad personal con los apóstoles, ya que no tienen ningún apóstol ni varón apostólico como su fundador, siendo mucho más recientes y que de hecho son fundadas a diario, o sea, todos los días aparecen nuevas iglesias, no por eso son menos consideradas apostólicas, mientras conspiren en la misma fe. Es decir, si aparece una iglesia y esa iglesia habla lo mismo que hablan los apóstoles, y aunque no puedan demostrar y su fundador no haya sido un apóstol, pero si guardan la misma fe de los apóstoles, esa iglesia es de Dios. Esto lo dicen los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, a nosotros como cristianos, nos favorece escucharlos y leerlos. No a la iglesia católica. La iglesia católica se apropió de los padres apostólicos y los padres de la iglesia y dicen, ellos nos respaldan a nosotros. Pero si yo leo a los padres apostólicos y los padres de la iglesia, ellos respaldan a nosotros, a los cristianos evangélicos, que nos acercamos a la doctrina apostólica. Ahora, ¿todos los evangélicos creen en doctrina apostólica? Claro que no.
Las doctrinas apostólicas son las que enseñaron los apóstoles en la Biblia y no son aquellos pastores ni apóstoles que dicen que tienen nueva revelación, que los apóstoles les faltó el conocimiento, tenían un conocimiento incompleto, Dios les reveló ahora, actualmente hay una nueva revelación. Esos no son los que realmente creen en los apóstoles, porque lo que predicaban, lo que enseñaban los padres apostólicos, los padres de la iglesia, enseñaban que los apóstoles tenían el conocimiento completo, acabado, veraz, real. No hubo una parte que faltó, que ahora viene un apóstol y dice, la parte que le faltó la tengo yo. Por eso me tienen que seguir a mí. Viene un pastor y se levanta y dice, la parte que faltó la tengo yo. Y aparecen miles de iglesias. Y donde también el catolicismo está, y dice la parte que los apóstoles no hablaron, se llama tradición oral que la iglesia resguarda. No está en la Biblia, no están los primeros cristianos, ni tampoco en el segundo siglo, ni el tercero, pero nosotros tenemos una transmisión oral que no fue escrita por nadie, pero nosotros la resguardamos. Eso se llama añadirla a la escritura. Tanto católicos como evangélicos, neopentecostales que se basan en nuevas experiencias de la fe, como se llama la superfe, la declaración, decretar, que yo decreto sanidad y Dios tiene que actuar, yo decreto que tiene que prosperarme y Dios me tiene que prosperar. Cuando yo saco las doctrinas que no están en la Biblia, las invento o digo que Dios me mostró, pero no están fundamentadas en la Escritura, eso es no creer en la tradición apostólica. Porque el mismo apóstol Pablo dice, si viniese un ángel del cielo o uno de nosotros. O sea, si digo, yo dije, en el primer siglo las cosas son así. Ese es el evangelio de Cristo, la salvación, creer solamente en Él. La regula fide, que es la creencia de los padres de la iglesia, los padres apostólicos, que decía, lo que se ha creído en todo tiempo y en todas partes, es decir, lo que siempre se creyó, que Jesús es el Salvador. La Iglesia Católica añadió dos cosas, que sin el Papa usted no es salvo y sin venerar a la Virgen María tampoco es salvo. Por lo tanto, si usted no venera a la Virgen María, no se puede salvar aunque venera a Cristo. Y si usted no le da hiperdulia a María, que significa una veneración especial, usted, aunque crea que Cristo murió por sus pecados, se haya bautizado, pero usted no es salvo para la Iglesia Católica porque no venera a la Virgen María. Y si usted no se sujeta al Papa, porque sin la sujeción al Papa usted está sin cabeza, visible en este mundo, y por lo tanto ha caído de la gracia de Dios para la Iglesia Católica. ¿Qué dice la Escritura? Porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el intercesor. Porque el único intercesor entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. No hay un intercesor humano, el intercesor es Cristo mismo. La regula fide dice que Cristo solamente es nuestro Salvador, el que nos proporciona la gracia y el que nos da salvación. No hay nada soteriológicamente que nos añada a la salvación. Lo que hizo la Iglesia Católica fue añadirle a la salvación, como por ejemplo indulgencia, como por ejemplo otras creencias. Pero así también iglesias evangélicas han añadido a la regula fide, es decir, a los que ellos no conozcan qué es lo que es la regula fide. La regula fide habla que la regulación de la fe, que Cristo solamente salva y a través de los únicos sacramentos, que es creer en Jesús, arrepentirse, bautizarse y confesar al Señor Jesús como Dios y Salvador. Entonces, eso es la regula fide, pero los evangélicos uno le han añadido algunas obras, como así las procesiones, los católicos, como también las mandas, como también la veneración a los santos muertos, como también la doctrina del purgatorio, como así otras creencias que en la Escritura no se pueden encontrar, como la asunción de María, como que los santos no se escuchan. Porque yo si oro a Dios, que Jesús, yo le oro a Jesús a través del Espíritu Santo, como Jesús es Dios y tiene la misma naturaleza del Espíritu Santo y están unidos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando yo oro a través del Espíritu Santo, Él me oye y Jesús escucha, porque Él tiene una comunicación inmediata con el Espíritu Santo, porque son de un solo ser, una sola naturaleza.
Pero cuando yo le oro a un ser muerto, que es un santo muerto, una persona que murió, ya sea la Virgen María o cualquier Judas Tadeo o cualquier otro santo, ellos qué capacidad tienen de escucharme para interceder por nosotros ante el Padre, si el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre? ¿Por qué le tengo que orar a un santo muerto para que interceda si el único intercesor es Jesús? Y esto no es atacar una religión ni atacar una institución, es atacar a algo que no cree lo que la Biblia enseña. Así como podemos atacar a los testigos de Jehová, a los adventistas, a los judaizantes o a cualquiera unicitario o trinitario que aparezca creyendo cosas diferentes a lo que enseñaron los padres apostólicos, los padres de la iglesia y los mismos apóstoles en la Escritura. Porque tenemos que volver al principio. Eso es lo que volvió a la Reforma, volver al principio. Así que queda resuelto el problema de la sucesión apostólica. Porque si bien en la Iglesia Católica dice ustedes no tienen sucesión apostólica porque salieron de nosotros, pero a mí Tertuliano me dice, si yo tengo la misma fe que los apóstoles, yo soy una iglesia de Cristo. ¿Ustedes tienen la misma fe de los apóstoles? No, porque le agregaron, porque le cambiaron, porque le pusieron parte a la salvación. Y aunque se crean una institución grande, con grandes palacios, grandes instituciones, no importa si no tienes realmente lo que es la tradición real apostólica que está en la Escritura. Ahora, dice la Escritura en Apocalipsis 17:3, y me llevó al desierto, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es esta mujer? Y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El misterio de quién es esta mujer, adivinen, la Biblia lo dice, pero hay que deducirlo, porque no lo dice literalmente. Pero los padres apostólicos y los padres de la iglesia hicieron el trabajo con nosotros, hicieron la pega. Por lo tanto, vamos a leer lo que dicen para ellos quién es esa mujer. Porque aparecen pastores evangélicos, aparecen los católicos, y dicen que esta mujer es Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén es Israel. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién es Babilonia? Vamos a ver. Dice Pedro, 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda también mi hijo Marcos. Usted sabe que este versículo lo toma la Iglesia Católica para referirse que Pedro estuvo en Roma, porque cuando se refiere a Babilonia es porque se refiere a Roma en sentido simbólico. Babilonia representaba a Roma. Es decir, ¿por qué? Porque Roma era la capital del Imperio Romano, y para los cristianos que tenían persecución y además estaban siendo muertos, lo que dicen los historiadores, ocultaban el nombre, para decirlo de forma real, pero lo ocultaban disfrazándolo con el nombre Babilonia. Cuando decían Babilonia se referían a Roma. Entonces dice San Jerónimo en el siglo IV, San Pedro habla figurativamente de Roma como Babilonia, porque así como Babilonia oprimió al pueblo de Dios, también lo hizo Roma durante la persecución. ¿Quién era Roma? Para Jerónimo, ¿quién era Babilonia? Roma. Dice Irineo, la bestia que viste y tiene 10 cuernos. Leí el versículo de la mujer que está sentada sobre una bestia de 10 cuernos, ¿cierto? ¿Qué dice Irineo? Será el reino que divide su dominio sobre 10 reyes. Pero la gran ramera que está sentada sobre las aguas presenta la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Y esta es en alusión a Roma, porque el imperio que gobernaba para los padres de la iglesia, el imperio que gobernaba, que era el imperio romano, ese imperio se tenía que dividir en 10 partes o en 10 reinos. Y ese imperio que se dividía en 10 reinos
Por lo tanto, cuando se refiere a la ciudad de la gran ramera que está en ese imperio, se refiere a Roma. Pero no lo dice literalmente ahí, pero dice, por ejemplo, Tertuliano, no negamos que Roma de las 7 colinas es la mujer a la que se refiere la profecía, borracha con la sangre de los santos. ¿Quién es? La gran Babilonia, la madre de todas las rameras. Roma. ¿Qué dice San Jerónimo? Roma es la Babilonia que habla el Apocalipsis, borracha de la sangre de los mártires y de los santos. ¿Qué dice Agustín de Hipona? Babilonia es el símbolo de la ciudad terrenal que se opone a la ciudad de Dios. Y Roma, en el Apocalipsis, cumple este papel por ser el centro del poder humano que persigue a los justos. ¿Qué dice Orígenes? La gran Babilonia es una imagen de Roma, la ciudad de los 7 montes que domina y oprime a los santos. ¿Qué dice Lactancio? La gran Babilonia de la profecía es sin duda Roma, pues esta ciudad tiene dominio sobre las naciones y los reyes de la tierra, como está escrito en la visión de Juan. ¿Nos queda alguna duda para los padres de la iglesia? ¿Quién era Babilonia? Roma. O sea, no hay ninguna duda. O sea, los pastores actuales que dicen que es Jerusalén o que es la ciudad de otra ciudad, por ejemplo, del Medio Oriente. Otros dicen que Estados Unidos, Washington, no sé, y ahí aparecen todo esto que no saben entender. Si yo leo a los padres apostólicos me hacen la pega. ¿Por qué? Porque no tengo que estar inventando tonteras. Porque voy, los leo y digo, ¿quién es Roma? ¿Quién es Babilonia? Roma. Ok. ¿Para qué me pongo se ponen a buscar teorías conspirativas? No, es que parecen que... No, hay que leerlo. Busque el libro, lo lee y le dice ahí, claro, ¿quién es? Roma, nada más. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Apocalipsis 19, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y después dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo en Apocalipsis 18:1. Con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios y guarida de sus espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y en el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ahí, pueblo mío. ¿Sabe qué son los que salieron de la iglesia romana? Los protestantes. ¿Usted está diciendo que son ustedes? Sí. Martín Lutero dijo esto. La iglesia de Roma es la Babilonia que confunde y corrompe todas las cosas de Dios mediante sus tradiciones humanas. ¿Y qué dice después? Dice, con respecto al versículo que le leí, salir de Babilonia es abandonar las mentiras del Papa, sus falsas indulgencias, su comercio de almas y toda doctrina que no esté fundamentada en Cristo y en las Escrituras. Quien permanezca bajo el yugo de Roma se hará participante de su condena, pues Dios ha decretado su caída y destrucción. En el libro La cautividad babilónica de la iglesia. ¿Qué interpretó Martín Lutero en 1520? ¿Quién era esa ciudad? Roma. ¿Y quién eran los que salían de ahí? Los reformados. Usted dele gracias a Dios que ya no va a participar de su plaga y su condenación. ¿Por qué es la más lógica la interpretación de Martín Lutero? Bueno, porque Martín Lutero, él cree, lo que le enseñé hace mucho tiempo, que Cristo en la cabeza, los padres, los apóstoles son los que escribieron los evangelios, las cartas. Por lo tanto, la escritura del Nuevo Testamento está fundamentada en Cristo y creía en los padres de la iglesia y los padres apostólicos
dependiendo de qué enseñara. Por tanto, en eso se basa Martín Lutero. La sola escritura, que es la doctrina que creemos los reformados, las iglesias protestantes, que salimos de la iglesia católica, es que como el Papa, el magisterio de la iglesia católica, es falible porque se contradicen entre sí, la única fuente infalible es la escritura. Por lo tanto, lo que cree la iglesia reformada, que somos los protestantes y las iglesias pentecostales, es que solamente en la Biblia está la única fuente infalible, inequívoca, donde usted puede leer y no hay error, porque fue inspirada por Dios, porque es edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la sola escritura. Y la sola escritura no significa que está sola. Significa que la tradición apostólica, es decir, la tradición oral escrita de los padres apostólicos, que se fundamenta en la Biblia, y si yo le estoy hablando algo que se fundamenta en la Biblia, eso también es sola escritura. Porque estoy hablando de la única fuente infalible que no se equivoca y que le estoy predicando. No significa que usted, si me habla, porque entonces no es sola escritura, porque tiene que basarse solamente en la Biblia y para eso debería basarme en la Biblia, ¿no? No significa eso. Significa que el magisterio, los maestros que están en las iglesias, los pastores y todos aquellos que fundan una iglesia y todos aquellos que hablan de la iglesia, tienen que hablar de la única fuente inerrante e infalible que es la escritura. Porque si yo hablo desde mi propia boca cosas que no están en la escritura, estoy hablando cosas falibles porque son cosas que la Biblia no dice. Pero si yo le enseño una doctrina que está en la escritura, lo que habla mi boca es porque está en la Biblia. Y no significa que yo soy una persona infalible por decir cosas infalibles de la escritura, sino por decir cosas de Dios. Las palabras de Dios que salen de mi boca son infalibles porque estoy repitiendo lo que dice Dios. Si digo que Jesús es Cristo y que Cristo es Dios, no viene de mí, viene de Dios. Y si viene de Dios que es infalible, esas frases que yo dije son infalibles. Y vamos a terminar con esto. El Señor le dijo esto a la gente que le oía, a la gente que se reunía con él y le escuchaba. Le dijeron: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, os indicaré a quién es semejante. Usted, cuando alguien le predica de Jesús, del Señor, de nuestro Salvador, escucha esas palabras. Pero hay dos formas de escuchar las palabras de Dios. El Señor Jesús se nos va a decir acá. Semejante es al hombre que edifica una casa, pero para antes de edificarla, ahondó, hizo un hoyo profundo y encontró abajo de la tierra que era movible, encontró una roca. Y sobre esa roca dice, y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, es decir, la base de mi casa iba a ser una piedra. ¿Por qué? Cuando usted le construye una casa, no la construye sobre la arena de la playa, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando le construye sobre la arena de la playa? La casa se cae. Entonces, cuando construyeron los departamentos donde nosotros vivíamos antes, ¿qué hicieron? Encontraron tierra y no había nada sólido. ¿Y qué tuvieron que poner? Cemento, rellenar con cemento sólido para poder levantar los departamentos, porque no podían levantar los departamentos sobre tierra que no era sobre solamente tierra, tenía que ser roca o una base. Cuando uno hace un pozo, un hoyo, encuentra una capa de tierra dura. Cuando cava, hay una parte de tierra dura, donde usted no puede romper, tiene que empezar con maquinaria a romper, ¿cierto? Es lo que está diciendo el Señor. Usted es semejante a dos tipos de personas. Uno que fundamenta su casa, le edifica su casa sobre
un hoyo profundo y donde encuentra la roca y ahí empieza a levantar la casa. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y el otro tipo de persona, más el que oyó, más el que escuchó, pero no hizo. O sea, no obró, no actuó de acuerdo al mensaje. Dios le habló, así como le habla a todas las personas, pero no hizo. Lo importante no es solamente escuchar, sino hacer. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Es decir, acá cuando usted quiere construir una reja, tiene que hacer un hoyo y poner cemento, ¿cierto? Y ahí pone, porque si usted le pone la reja encima de la tierra, va a pescar la reja y la va a mover así. Va a venir los que hacen portonazos y dice, miren, nos dejaron una reja lista para saquear aquí, ¿cierto? Los que hacen los turbazos. Entonces, el hombre edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando le digo edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, que es Petra. La palabra Petra significa peña, roca gigante que yo no puedo empujar, no puedo mover, porque es abismal, descomunal su tamaño. Entonces lo que está diciendo, cuando edificamos sobre lo que la Escritura nos enseña, nosotros no vamos a ser removidos porque estamos sobre una base sólida, que es inamovible, que es Cristo. Pero todo el resto que no cree en Cristo, aunque lo haya escuchado, pero no cree ni le sigue, está fundamentado sobre la tierra. Y el agua representa el juicio. La inundación representa el juicio. Cuando venga el juicio de Dios, usted, como está fundamentado sobre la tierra, no le va a pasar nada. No, a su cuerpo puede pasarle algo, pero a su alma y a su espíritu va a permanecer para siempre con Cristo. Porque Dios nos promete que en este mundo no nos vamos a morir. Lo que nos promete es que aunque muramos en este mundo, en Cristo somos salvos. Por eso es importante seguir la tradición apostólica, que es la verdadera tradición de Dios y no tradiciones de hombres. Y aunque me llame iglesia católica o me llame iglesia evangélica, pero no hablo lo que habla la Escritura, no sigo la tradición apostólica. Y aunque se levanten y tengan millones de personas y tengan cientos de personas, dice la Escritura, manada pequeña, no le dice manada grande. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Por lo tanto, los escogidos no son donde están llenos de gente. Los escogidos están donde es poco, porque son pocos los escogidos. Así que usted siéntase en gracia con Dios y agradecido de Dios, porque no tenemos una iglesia que se inventa vueltas carneros, que se da bailes de breakdance, que se ponen a hacer música electrónica, e inventan doctrina, y que yo soy el apóstol que salvo, bautícese en mi nombre, yo soy el profeta del último tiempo, somos los últimos 12 apóstoles, nosotros venidos somos los 2 testigos. No, yo no soy nadie especial, Jonathan no es nadie especial, aquí no hay nadie especial. El único especial es Jesús. Y al único que tienen que seguir es a Jesús. Y si lo que nosotros podamos hablar, pero si está sustentado por la Escritura y en Jesús, eso es verdad. Usted siga las palabras que vienen de la Escritura que reproducimos nosotros, no los hombres. Los hombres somos falibles, pero Dios es infalible. Podemos ser una representación de Dios en el sentido de que predicamos su palabra. Pero el día que yo le predico una cosa diferente, como dice el apóstol Pablo,
soy maldito para Dios, porque eso significa anatema. Por eso nosotros nos preocupamos de que lo que les enseñamos esté fundamentado y sustentado por la Escritura. Pertenecemos a una iglesia invisible. Esa iglesia invisible es visible para Dios, porque solamente Dios conoce quién es su iglesia, es decir, las personas que la componen. Las personas que la componen no son de instituciones, son parte de algunas instituciones. No todos los que están dentro de una iglesia son salvos, son aquellos que siguen a Cristo fielmente, de acuerdo a lo que el Señor enseña a través de su palabra. Los salvos son aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo, porque lo que antes conoció, a estos también predestinó. Y a nosotros Dios nos ha dado el Evangelio, no para que nos perdamos. Si usted ha conocido a Jesús y el Evangelio del Señor, es porque tiene la oportunidad de ser salvo ahora mismo, de seguirle a Él y seguir su camino. Amén. Y le damos gloria a Dios por eso.